Hola, bienvenido a un nuevo video. Antes de comenzar, no te olvides de suscribirte al canal y de visitar mi sitio en Ko-fi, donde vas a encontrar patrones digitales y muchas cosas lindas. Todos los enlaces están en la descripción. Quiero aprovechar también para contarles una novedad. Si disfrutan del contenido que comparto en el canal y quieren apoyar mi trabajo, ahora pueden hacerlo mediante una suscripción mensual en Ko-fi. Allí encontrarán toda la información, además de contenido exclusivo. Y ahora sí, vamos al tema de hoy. Este es un video que me habían pedido hace bastante tiempo en los comentarios del canal. ¿Cómo graduar patrones? La verdad es que este tutorial nace gracias a ustedes porque sé que muchas personas quieren empezar a ofrecer varias tallas de un mismo patrón, pero cuando llega el momento de graduar no saben por dónde empezar. Así que quiero mostrarles una forma muy sencilla de comprender este proceso y sobre todo entender la lógica que hay detrás de la graduación. Antes de empezar, quiero aclarar algo que considero muy importante. No existe un único sistema de graduación. Cada empresa, institución e incluso cada país puede llegar a trabajar con distintas reglas. Lo que voy a mostrarte hoy es un método que puede servirte como base para comprender cómo funciona este proceso, para que luego puedas adaptarlo al sistema que prefieras utilizar. Si te gustaría profundizar muchísimo más en este tema, existen libros que pueden explicar esto con muchísimo detalle. Uno de los que mencioné en otro video y que realmente me parece muy recomendable es Sistema Abierto de Moldería Base de Irma Banchero, donde desarrolla la graduación de patrones con varios ejemplos diferentes. Y antes de que aparezca la pregunta en los comentarios, ¿vas a usar Illustrator? Sí. Pero no solamente Illustrator, voy a mostrar dos formas diferentes de hacerlo. Por un lado, vamos a trabajar en Illustrator porque muchas personas ya lo utilizan para crear sus patrones. Y por otro lado, voy a hablar de Seambly 2D, un programa especializado en patronaje digital que además es completamente gratuito. Hace un tiempo publiqué un tutorial sobre Seambly 2D donde les enseño paso a paso cómo realizar una falda base. Así que si todavía no lo vieron, después de este video les recomiendo echarle un vistazo. Así que si no tenés Illustrator, no te preocupes, los conceptos que vamos a ver hoy también te van a servir si trabajas con Seambly 2D, con cualquier otro software de patronaje o incluso si realizas la graduación de forma manual. ¿Qué es la graduación? Antes de empezar, quiero responder una pregunta muy simple. ¿Qué significa graduar un patrón? Graduar un patrón consiste en obtener diferentes tallas a partir de un mismo patrón base. El objetivo no es simplemente hacerlo más grande o más pequeño, esto sería redimensionar y no es lo mismo. La graduación busca mantener las proporciones originales de la prenda para que independientemente de la talla conserve la misma silueta, el mismo calce y el mismo estilo del diseño. Y ahí es justamente la gran diferencia entre escalar y graduar. Bien. Ahora vamos a ver el método de los cuartos. Existen muchísimos sistemas para graduar patrones. Hoy vamos a utilizar uno bastante sencillo para explicar el concepto. El método de los cuartos. La idea es muy simple. Como la mayoría de los patrones representan solamente una parte del cuerpo delantero y espalda, cuando una medida aumenta, ese incremento debe repartirse entre todas las piezas. Por ejemplo, supongamos que entre una talla y la siguiente la cintura aumenta 4 centímetros. Estos 4 centímetros no se agregan en un solo lugar.
Como el patrón representa los 4/4 del contorno del cuerpo, ese aumento se divide entre ellos. Eso significa que cada cuarto recibe 1 centímetro. De esta forma, conseguimos que la prenda mantenga el equilibrio, las proporciones y la forma original. Reglas generales sobre la graduación. Como les comentaba al principio, existen muchísimos sistemas diferentes de graduación. Por eso, cada empresa o institución suele desarrollar sus propias reglas. Sin embargo, existen algunos criterios generales que aparecen una y otra vez y que es bueno conocer. Graduación por largo. Cuando hablamos de ropa infantil, normalmente al aumentar la circunferencia del pecho, también se aumenta el largo de la prenda. Esto ocurre porque los niños crecen tanto en altura como en contorno. Este criterio suele aplicarse tanto en remeras como en pantalones. En cambio, cuando hablamos de ropa para adultos, la situación cambia bastante. Hay empresas que sí gradúan el largo conforme aumentan las tallas. Otras, en cambio, prefieren mantener una altura estándar y modificar únicamente las circunferencias. ¿Por qué sucede esto? Porque dos personas pueden tener exactamente el mismo contorno de busto o de cadera y medir alturas completamente diferentes. Por ejemplo, puede que una mujer sea más alta que la otra, pero esto no necesariamente implica que tenga mayor busto o cadera. Por eso, muchas empresas trabajan utilizando una altura estándar. Analizar el cuerpo. Antes de decidir cuánto aumentar o disminuir una determinada zona del patrón, primero tenemos que observar cómo cambia realmente el cuerpo. No todas las partes aumentan en la misma proporción. Por ejemplo, el busto, la cadera y la cintura suelen crecer con valores similares. Sin embargo, el escote apenas necesita aumentar alrededor de 1 centímetro y los hombros suelen incrementarse aproximadamente entre 1 y 1,5. Si observamos el cuerpo de perfil, también encontramos diferencias. Los bíceps aumentan aproximadamente 1 centímetro, los muslos suelen incrementarse entre 1,5 y 2 centímetros, mientras que la muñeca apenas cambia alrededor de medio centímetro. Todo esto demuestra que no todas las medidas evolucionan de la misma forma y justamente por eso graduar un patrón requiere analizar cada punto de una forma individual. De todas formas, recuerden que estas son reglas generales utilizadas mayoritariamente en la confección industrial. Después, cada empresa desarrolla sus propias tablas de medida y adapta la graduación según el público al que esté dirigida la prenda. ¿Cómo se puede graduar? Como mencioné anteriormente, existen distintas formas de graduar un patrón. Podemos hacerlo de forma manual utilizando reglas, escuadras y curvas francesas, pero también podemos hacerlo digitalmente con programas como Illustrator o software especializado de patronaje como Seambly 2D, Clo, Optitex y muchos otros. Y hablando específicamente de Seambly 2D, una de las cosas que más me gusta es que es completamente gratuito. Creo que es una excelente alternativa para quienes recién están comenzando y todavía no quieren invertir en un programa de pago. Como les comenté hace un momento, tengo un tutorial en el canal donde les enseño cómo crear una falda base utilizando este programa. Así que si les interesa el patronaje digital, realmente les recomiendo que lo vean. Graduación en Illustrator. Ahora sí, pasamos al ejemplo práctico. Para esta demostración voy a utilizar un patrón base delantero. Algo que siempre recomiendo es que el patrón base corresponda a la talla central de su tabla de medidas. De esta forma, las graduaciones a tallas menores
y mayores conservan mucho mejor la proporción del diseño. Bien, primero voy a desagrupar el patrón y ocultar la nomenclatura para trabajar con mayor comodidad. Como este patrón tiene un entalle en la cintura, voy a tomar el extremo con la herramienta de selección directa para eliminar ese entalle y dejar el lateral completamente recto. Luego voy a extender el patrón aproximadamente 210 milímetros hacia abajo para que llegue hacia la zona de la cadera. Ahora van a ver unas líneas auxiliares que me sirven como referencia durante la graduación. A continuación, crear una copia del patrón para poder escalarlo. Mi talla base es un S y la voy a graduar hacia un M. A esta nueva copia le voy a cambiar el color para que podamos identificar claramente ambos patrones. Posteriormente, seleccionaré los nodos correspondientes a la sisa, la cintura y cadera. Luego, utilizando la herramienta Transformar Mover, ingresaré un desplazamiento horizontal de 10 milímetros y 0 en el desplazamiento vertical. Luego comenzaré a trabajar en el escote. En esta zona voy a graduar 5 milímetros sobre el contorno y otros 5 milímetros en la unión entre cuello y hombro. Esta parte requiere un poco más de trabajo manual, por eso resulta muy útil contar con líneas auxiliares que nos ayuden a conservar la forma original. Seguidamente comenzaré a trabajar en el hombro. En este caso el movimiento se realiza en dos direcciones, 10 milímetros en sentido vertical y 5 milímetros en sentido horizontal. Ahora analicemos la sisa. Para graduarla, tomo como referencia su altura. Coloco una línea guía vertical y otra horizontal exactamente en el punto medio. A partir de esa referencia desplazo la curva 5 milímetros utilizando la herramienta de punto de ancla hasta reconstruir la sisa. Recuerden aplicar exactamente las mismas medidas en la espalda para mantener la simetría del patrón. Y así finaliza este ejemplo en Illustrator. Graduación en Seambly 2D. Ahora vamos a utilizar el programa Seambly 2D, el cual, como les comentaba, es un programa de patronaje digital especializado. Una de las ventajas que tiene es que incorpora un programa que se llama Seambly Me, una aplicación destinada a crear tablas de medidas personalizadas o multitalla, algo muy útil para realizar las graduaciones en patronaje.
Realmente les recomiendo ver el tutorial que hice en el canal. El escalado aquí es muy sencillo porque para escalar solo hay que ir al menú que aparece en la parte inferior del programa. El programa permite cambiar de talla directamente desde el menú inferior siempre que el patrón haya sido construido utilizando la tabla de medidas. Algo que debemos tener presente es que por el momento no permite exportar varias tallas consecutivas al mismo tiempo, como por ejemplo talla 34, 36, 38 en una misma operación. Sin embargo, ofrece algo que me parece muy interesante y es la posibilidad de exportar los patrones en formato SVG, entre otros. Ahora lo que están viendo son los patrones que exporté desde Assembly 2D a Illustrator y como pueden observar el archivo conserva toda la información del patrón, incluso las líneas auxiliares y algunos textos internos del programa. Quitando esos pequeños detalles, me parece una muy buena alternativa para quienes quieren combinar herramientas sin invertir grandes sumas de dinero en software de pago. Sinceramente, creo que Assembly 2D tiene muchísimo potencial y es una muy buena opción. Espero que este video les haya ayudado a comprender un poco mejor cómo funciona la graduación de patrones. Puede que al principio parezca un tema complicado, pero una vez que se comprende la lógica detrás de cada movimiento, todo empieza a cobrar mucho más sentido. Como siempre, si les gustaría que profundicemos en algún otro tema, pueden dejarme sus sugerencias en los comentarios, porque muchas de las ideas para este canal nacen justamente de ustedes. Muchísimas gracias por acompañarme hasta el final. Si este video te resultó útil, no te olvides de suscribirte, darle me gusta, compartirlo y si quieres apoyar mi trabajo, puedes invitarme un cafecito en Ko-fi. Todo eso me ayuda muchísimo a seguir creciendo y creando tutoriales como este. Antes de despedirme, quiero agradecerle a Note por dejarme utilizar su música en mi video. Note, thank you so much for allowing me to use your music in this video. I truly appreciate. Hasta la próxima. Bye. Then stay in my bones. If you are the door, then leave it half open. I follow the tremor, I follow the trail, I follow the cold where the old words fail. Point in silence, point in silence. I can hear you there. Point in silence, point in silence. Could be empty air. Point in silence, point in silence. Hold me like you care.